Ho'oponopono, ¿cómo practicarlo? ¿Cómo funciona? Dice el Dr. Len que la única manera de arreglar lo exterior es diciendo te amo a la divinidad en ti. Todo lo que buscamos y todo lo que experimentamos está dentro nuestro. Es decir, que si queremos cambiar algo, debemos hacerlo adentro, no afuera. Yo soy la fuente de todas las experiencias. Solo me tengo que sanar a mí mismo. Lo importante es saber lo que está pasando en mí, que estoy teniendo esta experiencia. Entenderse a uno mismo es el principio del conocimiento. Para hacer Ho'oponopono, no tenemos que saber cuál es el problema o error. Todo lo que tenemos que hacer es identificar cualquier problema que experimentemos, ya sea física, mental o emocionalmente. Una vez que lo identificamos, nuestra responsabilidad es inmediatamente comenzar a limpiar diciendo: lo siento, por favor perdóname, te amo, gracias. Hay una parte en nosotros que es eterna y ella sabe lo que está pasando. Ser 100% responsables por hacer real el problema nos permite ser 100% responsables para resolverlo. El proceso se hace enteramente dentro de nosotros mismos. Cuando practicamos Ho'oponopono, lo que sucede es que la divinidad toma nuestros pensamientos dolorosos y los neutraliza o los purifica. No estamos purificando a la persona, lugar o cosa. Lo que estamos haciendo es neutralizar la energía que nosotros asociamos con esa persona, lugar o cosa. Si tenemos un asunto con una persona, entonces el problema no está en la persona. El problema está en la memoria que surge en nosotros, que hace que reaccionemos. No decimos por favor perdóname a Dios, porque Dios no necesita oírlo. Lo decimos porque nosotros necesitamos oírlo, la persona que creemos ser. El poder de la limpieza. Dice el Dr. Len que si supiéramos lo que ocurre cada vez que limpiamos, no pararíamos de hacerlo. Pero siempre debemos recordar que trabajamos en nosotros. No estamos aquí para salvar a nadie. No podemos salvar a otros. Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo conocer a otro si ni siquiera me conozco a mí mismo? Diferente es si alguien te pide ayuda y tú te sientes inspirado y desde ese estado de inspiración lo ayudas, está bien. Lo que no tiene sentido es querer convencer a otros de que tienen que limpiar o creer que limpiando el otro se va a mejorar. Si creyéramos eso, estaríamos pensando que el otro no es capaz de sanarse a sí mismo. Nos estaríamos comparando, creyendo que el otro es menos avanzado que yo. Siempre tenemos que preguntarnos qué está pasando en mí para que esta situación que percibo en esta persona esté sucediendo. No tengo que preguntarme cuál es el problema de esta persona. Lo correcto es ver al otro perfecto para poder ver la perfección en mí. Todos somos perfectos, solo la información es incorrecta. A todos nos ocurre que creemos que los otros piensan cosas que nosotros no pensamos y creemos que lo que nosotros pensamos es lo que está bien. Cuando te pase eso, pregúntate, ¿quién percibe eso? ¿Quién piensa eso? Bueno, la respuesta es simple, yo. La causa del sufrimiento es creer que sabemos. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Decir, no sé.
Lo mejor que puedes hacer por todo y por todos es dejar de sufrir ahora mismo. Céntrate en ti, cuida de ti primero y estarás cuidando de todos. Es sencillo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Bueno, ese es el indicativo. ¿Qué esperas? ¿Una demostración externa acaso? No. Asume el 100% de responsabilidad y comienza a limpiar ya. Y ahí vas a descubrir el poder de la limpieza. Estamos programados. Darnos cuenta de que son nuestros programas mentales los que no nos dejan ver las cosas con claridad es lo que nos hace creer que tenemos problemas. Los problemas nos impiden ser libres. Descubrir el odio que hay en nuestras mentes y que constantemente estamos proyectando al exterior es la llave para el cambio. Porque cuando me doy cuenta de que aquello que me molesta está en mí, las puertas de nuestra mente se abren de par en par. Si no soltamos a los prisioneros que tenemos en nuestra cárcel mental, nos convertimos en esclavos de ellos. Si condenamos, nos condenamos. Así, solo nos estamos causando daño a nosotros mismos. Solo el amor sana. Solo el perdón libera. Es un trabajo que haces tú en tu interior. Es reconciliarte contigo mismo. Padre, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Dejamos ya de pedirle peras al olmo y nos centramos en lo que nos tenemos que centrar. ¿Prefieres sufrir antes que decir gracias? ¿Prefieres tener razón antes que ser feliz? ¿Sabes por qué no somos felices? Porque no queremos, porque nos gusta sufrir, nos gusta quejarnos. Los programas en nuestra mente siempre están entonando la misma canción fúnebre, lúgubre y triste. ¿Te parece que Dios quiere escuchar ese canto? No, Dios quiere que entonemos la melodía más bella, la canción del universo. ¿Sabes? Universo quiere decir un único verso, armónico y afinado. Haz de tu vida una oración, no un rezo, una súplica desesperada que haces cuando el mar está agitado. No esperes para orar, para agradecer. Esta actitud, este estado de gracia es el que sana de verdad. ¿Quieres ser libre o quieres seguir siendo esclavo de tus programas mentales? Recuerda esto, Dios jamás te abandonó, ni te abandona, ni te abandonará jamás. Eres tú el que eliges cada vez que te quejas alejarte de Él. El juego del Antón Pirulero. Parece como que aquí estuviésemos todos jugando al juego del Antón Pirulero. Cada cual está atendiendo su juego, ¿no? Jugando al juego de los programas erróneos, al juego de las interpretaciones, al juego de las cosas son como yo las veo. Atentos, muy atentos a lo que está pasando fuera y a ver cómo arreglamos mi problema. El juego consiste en ver si el otro se equivoca, para ser yo el que acierta. Y así gano yo. Bueno,
Si el que gana soy yo, todo va bien, pero si pierdo, ya no está tan divertido jugar. Ahí entonces me resisto. Esto que me está pasando no me gusta y sufro. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Pero qué estoy haciendo mal ahora? La respuesta es sencilla: pensar. Si estás poniendo toda tu atención en esa voz que te dice quién eres y creyéndole, como siempre, enredándote de tal forma y hasta tal punto que te olvidas que es un juego, eso es lo que estás haciendo mal. Y si no estoy escuchando esa voz que me taladra en la cabeza, estoy mirando o prestando atención al juego que juegan los demás, a lo que opinan los demás de mí, a cómo me miran los demás, a qué cara me ponen los demás. Claro, te estás creyendo que el juego es real y te da miedo. Te invito a ir adentro. ¿Qué te parece? Te invito a observarte, a observar esos pensamientos que cruzan por tu mente con neutralidad. Te invito a que dejes de darles significado. Te invito a que dejes de creerles. Solamente míralos. Porque si no los miras, te confundirás. Es decir, te fundirás con ellos. Te apegarás a ellos y creerás que tú eres ellos. Y reaccionarás como si fueras una marioneta movida por los hilos del pensamiento. Se trata de darte cuenta del pensamiento. Lo ves y no lo juzgas. Simplemente le dices: gracias, te amo. Porque a los 5 minutos va a venir otro y le vas a volver a decir: gracias, te amo. Solo la actitud de observar sin juzgar nos permite aprender verdaderamente. Luchando o intentando eliminar los pensamientos, no lograrás nada, solo se trata de observarlos. Cada vez que te identifiques con tu personaje, sentirás miedo. Le creerás a tus pensamientos, les darás crédito. Cada vez que los observes y no los juzgues, crearás un espacio entre los pensamientos, como el espacio que existe entre las imágenes, los fotogramas de una película. En ese espacio no hay imágenes. Más practiques, más largos serán esos espacios y tus fotogramas cambiarán. En tu vida todo estará mejor porque en tu mente habrá paz. Se trata de liberar la conciencia. Dijo Carl Jung: hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, este dirigirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Si no limpiamos el inconsciente, si no borramos las memorias, que son los programas que se repiten sin cesar, este seguirá activándose una y otra vez. Ser libre es liberarte de tu programación mental, de tus memorias subconscientes. El intelecto, la mente consciente, es la que tiene que tomar la decisión y parar el disquito, es decir, darse cuenta. Si nos dejamos llevar por la mente que piensa y que cree que sabe, nos vamos a encontrar haciéndole caso y actuando según ella nos manda. Ella también nos ofrece sus soluciones. Nos tiene atrapados siempre en los clásicos supositorios. Suponte que... ¿Y si... ¿Sabes de dónde salen todas las suposiciones? De tu pasado y de tus interpretaciones sobre el pasado. Este hacer interpretaciones sobre el pasado lo único que hace es mantenernos atrapados en los recuerdos. Por lo general, los recuerdos dolorosos. Y como dice el refrán,
El que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, por las dudas, desconfía, defiéndete. No vaya a ser que te vuelva a pasar eso que te hizo sufrir. Y la estrategia preferida del intelecto es, si te pasó esto, ahora te va a pasar esto otro. Se activa la memoria que nos causó esto y reaccionamos. Por las dudas desconfía, ten cuidado, otra vez la vas a cagar. Piensa, dale muchas vueltas al asunto, a ver si le encuentras la vuelta. Sigue haciéndolo tú solo, por tu cuenta. La mente pensante solo puede descondicionarse, liberarse en el presente. Es una decisión que tienes que tomar ahora. Se trata de desidentificarte de ese que crees ser, del personaje, y por un instante olvidarte de que eres eso. Sueltas toda tu historia, todo tu pasado, y dices a cada sugerencia que te hace tu intelecto: gracias, te amo. Repite gracias, te amo, hasta que sientas que tu mente se relaja. Te centras. Eso es de lo que se trata, de estar en tu centro. Puedes practicar el ejercicio de centramiento de Antonio Blake, que está en este canal. Te ayudará a aprender a vivir centrado, desde tu fondo, desde lo que eres en verdad, no desde lo que crees ser. Cuando la mente está entrenada, adquiere el hábito y se da cuenta al instante de que tiene que comenzar la limpieza. No se deja engañar, no se deja atrapar. ¿Sabes cuándo comienza la sanación? Cuando dejas de valorar el pasado por encima del presente. Deja de luchar y céntrate. Libera tu conciencia.